Método de la ruta crítica CPM. Cualquier proyecto usted puede tener cientos de tareas, decenas de dependencias. Puede parecer casi imposible identificar las tareas más importantes, aquellas que si faltan afectarán todo su proyecto. En otras palabras, las tareas de las que usted realmente necesita preocuparse para asegurarse de cumplir con los plazos. El método de la ruta crítica es una técnica de gestión de proyectos creada en la década de 1950. Le permite identificar estas tareas importantes y mantener el control a lo largo de su proyecto, empezando como diagramas dibujados a mano y evolucionando un software automatizado. El método de la ruta crítica se ha convertido en una parte esencial de la planeación de un proyecto. Es la secuencia más larga de tareas en un plan de proyecto que debe complementarse a tiempo para que el proyecto cumpla con su fecha límite. Si hay un retraso en cualquier tarea de la ruta crítica, entonces todo el proyecto se retrasará. Aunque muchos proyectos tienen solo una ruta crítica, algunos proyectos pueden tener múltiples rutas críticas. El método de la ruta crítica es una técnica paso a paso de gestión de proyectos utilizada para identificar actividades de la ruta crítica. Es un enfoque de programación que divide el proyecto en varias tareas de trabajo y las muestra en un diagrama de flujo. Luego calcula la duración del proyecto en función de la duración estimada para cada tarea. Identifica las tareas que son más críticas según el tiempo para completar el proyecto. Historia y antecedentes de la ruta crítica. La ruta crítica no es un tema desconocido. Para el doctor Bennett, desde 1965, ha aplicado la programación de ruta crítica a una amplia variedad de proyectos. También ha pasado 29 años en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Alaska, dictando cursos de pregrado y posgrado en gerencia técnica, incluyendo la gerencia de proyectos y programación. Historia antecedente de la ruta crítica. Ha escrito más de 50 artículos profesionales sobre temas que van desde la gerencia de construcción hasta técnica de la red para la programación de proyectos. ¿Cómo se creó el método de la ruta crítica? El uso del método de la ruta crítica para programar proyectos empezó a finales de los años 50 con dos proyectos simultáneos no relacionados. El programa de misiles balísticos de la flota de la Armada de Estados Unidos, Polaris, estaba atrasado y necesitaba ayuda para resolver el problema. La solución sugerida fue dividir el proyecto en varias tareas, representar cada tarea mediante una flecha, conectar las flechas en la secuencia adecuada, estimar la duración de cada tarea y calcular la duración del proyecto y el nivel de criticidad del programa para cada tarea. Casi al mismo tiempo, la empresa química estadounidense DuPont
compañía experimentaba retrasos en los cambios de planta. Un proyecto para reorganizar las instalaciones de producción de diferentes productos. Ellos también necesitaban la ayuda y la respuesta propuesta fue similar a la del programa Polaris. Los desarrolladores del enfoque del programa Polaris llamaron a la solución técnica de evaluación de revisión de proyectos PER, que ya hemos explicado el método, mientras que el método de Dupont llamó el método de la ruta crítica CPM. Aunque estos métodos son similares, utilizaron diferentes técnicas para calcular la duración de tareas. El enfoque de Dupont utilizó una duración de tiempo para cada tarea. Se refería no solo al tiempo de terminación del proyecto, sino también al análisis de los costos adicionales que se acumularían si se disminuía la duración del proyecto. Aunque se originó en la década de 1950, la ruta crítica sigue siendo muy importante para los directores del proyecto de hoy. Brinda una representación visual de las actividades del proyecto, presenta claramente el tiempo requerido para completar las tareas y realiza el seguimiento de las actividades para que no queden atrás. El método de la ruta crítica también reduce la incertidumbre. Esas son las ventajas cotidianas de la ruta crítica. Otra de las ventajas cotidianas de la ruta crítica, el método de la ruta crítica también reduce la incertidumbre, ya que debe calcular el tiempo más corto y el más largo para completar cada actividad. Esto obliga a considerar factores inesperados que pueden afectar sus tareas y reduce la probabilidad de que se presente una sorpresa inesperada durante su proyecto. Las tres ventajas principales para los gerentes del proyecto de este método. Identifica las tareas más importantes. Primero, identifica claramente las tareas que usted tendrá que administrar de cerca. Si alguna de las tareas de la ruta crítica toma más tiempo que su duración estimada, empieza más tarde de lo planeado o termina más tarde de lo previsto, entonces todo su proyecto se verá afectado.